Saludamos a todos en el inmenso amor de Jesucristo en esta noche. Queremos agradecer al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir la palabra de Dios con todos ustedes, los que ya se están conectando. Y agradecido a Dios porque podemos alabar su nombre en esta noche. Y para comenzar, vamos a compartir una palabra en esta noche en el libro de Proverbios. Y vamos a estar haciendo una oración de gratitud junto a todos ustedes allí, los que están del otro lado. Sean bienvenidos y compartan con nosotros este tiempo que el Señor nos ha permitido de estar aquí en este lugar y ustedes allí en sus casas. Así que los invitamos a leer, a abrir sus Biblias para poder leer en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 1. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que dice esta palabra, Proverbios capítulo 4 versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te aparte de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú le hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharás tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como oscuridad, y no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón. La hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tiene delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíe a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Damos gracias al Señor por estos consejos sabios del proverbista. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Y vamos a invitarlo a usted allí para que pueda orar con nosotros, para agradecer al Señor en esta noche y echar nuestra ansiedad, que es un mal de este tiempo, ¿no? Y un perjuicio en nuestras vidas muchas veces, lo que es la ansiedad de estar ansioso, avanzando y estando pensando en lo que será más adelante, cuando en realidad debemos vivir este presente y lo demás debemos tener fe y confianza en el Señor, que todo está en sus manos. Padre, te damos gracias en el maravilloso y eterno nombre de Jesucristo. Oh Dios mío, te agradecemos por este privilegio, esta gran oportunidad que tenemos de poder alabar y bendecir tu nombre en esta noche. Bendiga a los hermanos que ya se han podido conectar y a los que se conectarán en esta noche. Padre, que la bendición y la gracia que viene de ti sea reposando en los corazones y en las vidas, Padre. Gracias te damos por tu grande y gloriosa bendición. En el poderoso nombre de Jesús te agradecemos. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor.
exaltar tu nombre, estamos aquí. Y a nuestro llamado Él responde, estamos aquí. Delante de Él podemos sentir su inmenso poder moviéndose. Estamos aquí. Delante de Él y podemos sentir su inmenso poder moviéndose. Porque algo Dios va a hacer. Lo puedo sentir en todo mi cuerpo. Algo Dios va a hacer. Prepárate a recibir de Él. Porque algo Dios va a hacer. Lo puedo sentir en todo mi cuerpo. Algo Dios va a hacer. Prepárate a recibir de Él. Estamos aquí, dispuestos a Exaltar tu nombre, estamos aquí. y a Nuestro llamado, Él responde, estamos aquí. delante de Él Podemos sentir su inmenso poder moviéndose. Estamos aquí. delante de Él Y podemos sentir su inmenso poder moviéndose. Porque algo Dios va a hacer. Lo puedo sentir en todo mi cuerpo. Algo Dios va a hacer. Prepárate a recibir de Él. Porque algo Dios va a hacer. Lo puedo sentir en todo mi cuerpo. Algo Dios va a hacer. Prepárate a recibir de Él. Porque algo Dios va a hacer. Lo puedo sentir en todo mi cuerpo. Algo Dios va a hacer. Prepárate a recibir de Él. Prepárate a recibir de Él. Prepárate a recibir de Él. Gracias, Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Oh, te adoramos a ti. Siga adorando al Señor con nosotros allí, alabando su nombre, gozándose en esta noche, aleluya. Ven, río poderoso, ven, hazme victorioso, lava mi alma con tu poder. Ven con poder y gloria en la postrera hora, lava mi alma con tu poder. Ven, río poderoso, ven, hazme victorioso, lava mi alma con tu poder. Ven con poder y gloria en la postrera hora, lava mi alma con tu poder. Fluye un río de Gloria al que vive, aleluya. naciones de la tierra sanarán. Gloria a Donde el río va, todo vivirá. Y mi alma nueva en mi alma saciará. Gloria a Dios. Ven, río poderoso, ven, hazme victorioso, lava mi alma con tu poder. Ven con poder y gloria en la postrera hora, lava mi alma con tu poder. Fluye un río Gloria a tu de tu nombre. trono. Los que creen en Las ti, naciones de su interior correrán ríos de agua viva. donde el río va, todo vivirá. Y mi alma nueva
Dios. Gracias, Señor. Alabamos el Aleluya. nombre del Señor en esta noche. Así que invitamos también a que puedan compartir con nosotros lo que tengan la palabra, mi esposa, Débora o Luz en esta noche. Los saludo con la paz del Señor, hermanos. Amén. Le damos gracias al Señor porque su presencia está aquí, amén. Así es, amén. Nosotros aquí, usted allá, pero juntos alabando al Señor, amén. Y quiero compartir con ustedes una palabra que estuve leyendo en el día de ayer con mi papá, ¿no? Nos habíamos puesto a hablar unos temas y él me compartió esta palabra, ¿no? En 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Gracias, Jesús. Amén. Los que están Amén. aquí cuando lo tengan, digan Gloria a amén. Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Padre amado. Amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Amén. Amén. Leíamos esta palabra y me quedó marcado, ¿no? Cómo David consultaba a Jehová, ¿no? Veníamos diciendo que, bueno, en su vida, ¿no? Cuando él estaba siendo perseguido por el rey Saúl para matarlo, aún allí él ya siendo ungido, ¿no? Para ser rey de Israel, porque así lo había mandado Dios y el Amén. profeta Samuel lo ungió, aún estando el rey Saúl como rey, ¿no? Pero Dios ya lo había desechado. Y le decía a mi papá, acá vemos claramente, ¿no? Lo que es consultar a Dios. Pero también vemos la integridad de David desde mucho antes, ¿no? Le decía, cuando relatan que el rey Saúl lo buscaba para matar, ¿no? En varias oportunidades el Señor le dio la oportunidad a David de que matara al rey Saúl, ¿no? Pero David no tomó la vida del rey Saúl, ¿no? Porque decía, guárdame Jehová de tocar al ungido, ¿no? De Jehová, porque aún así había sido puesto por Dios en el momento en el que fue hecho rey. Pero después vemos en todo, ¿no? Lo que él va huyendo, ¿no? Pero aquí, cuando vuelve y el rey Saúl ya murió, ¿no? Y él vuelve a consultar a Jehová, ¿no? ¿A dónde tengo que ir? ¿No? ¿Subiré al monte? ¿Subiré, dice, a alguna de las ciudades? Y Jehová le dice, sí, sube. Y no se quedó solo allí, sino que le preguntó a dónde, ¿no? Amén. Entonces, en nuestras vidas yo lo vi así, ¿no? Porque yo en este momento no me estoy embarcando en lo que es terminar mi secundaria y comenzar la facultad. Pero le decía al Señor, si es tu voluntad que yo siga a la facultad, ¿no? Que se dé todo como tú quieras, ¿no? Pero aún si la carrera en la que elegí no es lo que tú quieres, sácame de allí, ¿no? Gloria a Y Dios. guíame y dime a dónde tengo que ir, Amén. qué es lo que debo seguir. Amén. Quizás el Señor no quiere que estudie ahí la facultad y me quiere usar de otra manera, pero aún así, también así como yo, ¿no? En este momento me confronté con eso y decía, yo verdaderamente estaba consultando a Jehová como David, acá cuando le dijo, subiré a la ciudad, y yo me tomaba, ¿no? Y transformaba esta pregunta y decía, Señor, ¿tú quieres que estudie? Siga estudiando, ¿no? En la facultad, o quizás quiere que me prepare, no sé, en otras áreas, en su palabra para poder predicar. Entonces le decía, Señor, si tú quieres que yo siga estudiando, dime, ¿no? Aleluya. Y Gloria a aún, Dios. acá dice, ¿a dónde subiré? Y yo transformaba esa pregunta y decía, ¿qué voy a estudiar, no? ¿Qué es lo que, en donde tú me quieres, Señor? ¿No? Y que también en estos días que usted pueda buscar la voluntad del Señor. Quizás se sienta ahí en su casa, encerrado y que no puede hacer nada, pero está equivocado porque puede hacer y mucho allí si el Señor lo quiere usar. Amén. Amén. Y si usted está dispuesto a que el Señor lo use, simplemente debe decir, Señor, guíame, ¿no? Gloria a Quiero Dios. hacer tu voluntad y no la mía, porque el Señor sigue hablando, amén. Aquellos que le buscan de todo su corazón, que verdaderamente anhelan servir al Señor y que quieren hacer su voluntad, amén. El Señor no hace oído sordo, sino que Él escucha cada oración de sus hijos cuando oran y quieren hacer su voluntad, amén.
Así que esto era lo que yo quería compartir con ustedes y espero que les haya sido de bendición. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Amén. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Gracias a Dios con unos versículos en 1 de Juan 5:13. Vamos a leer estos versículos. Gloria a Dios. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Amén. Yo la verdad que Dios ministraba mi corazón con esta palabra, ¿no? Que nosotros tenemos segura la vida eterna si vivimos bajo su voluntad, Amén. ¿no? Bajo su dominio, ¿no? Porque lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros hagamos su voluntad, ¿no? Como le decía el día pasado y como siempre hablamos, ¿no? Que si nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿no? Y yo verdaderamente doy gracias a Dios porque Él habló a mi vida, ¿no? A mi corazón a través de esta palabra y con el versículo 14 que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿no? Y yo, bueno, te voy a contar, hoy yo tenía un examen, ¿no? Y la verdad es que todos estos días, ¿no? Le venía diciendo a mi mamá, a mi papá, a Luz, ¿no? Que desde el domingo pasado, creo que vimos una película, ¿no? Y mi papá, ¿no? Me decía, ¿no? Que eso lo aplica a mi vida. Y hay una parte de la película que dice: si ganamos la alabaremos y si perdemos la alabaremos, ¿no? Gloria a Dios. Y yo todos estos días estuve con eso, ¿no? Y bueno, ayer rendí una materia y me fue bien. Y hoy era la materia muy pesada, ¿no? Y le decía a Luz todo el día, le digo, ¿no? Le digo: Luz, si ganamos la alabaremos y si perdemos la alabaremos. Y yo, hermano, hice toda la evaluación, que esto, lo otro, y desaprobé, ¿no? Y Luz me dice, me voy yo y me tiro a mi cama, ¿no? Porque ya estaba re cansada. Y Luz me dice: Debbie, si ganamos la alabaremos, Gloria a si Dios. perdemos la alabaremos. Y la verdad que a mi hermano me entró un gozo. Yo quería llorar en el momento que vi la nota, pero me entró un gozo en mi corazón, ¿no? Cuando me recordó Luz esa frase, ¿no? Si perdemos lo alabaremos y si ganamos lo alabaremos, porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? Que en todo momento nosotros debemos alabarlo. Y la verdad que yo doy gracias a Dios porque en vez de yo estar como el viernes pasado tirada en mi cama llorando, yo ahora estoy acá y estoy agradeciendo a Dios porque Él me está haciendo pasar por esto. Y sé que esto no es una derrota, sino que es una victoria. Amén. Gloria a Dios. Y yo lo tomo así, hermano. Y si usted está pasando por algo, no lo tome como una derrota. Tómelo como una victoria en Cristo, porque Dios le está enseñando algo y eso es maravilloso. Amén. Amén. Y yo quería compartir esto con ustedes y espero que les haya sido de bendición. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor, como Amén. decía Débora. Si perdemos, la alabaremos y si ganamos también, amén. Aleluya. Vengo a la fuente de agua viva. Vengo a llenarte de verdad. Corro a la torre inconmovible. Corro a la fuente de verdad.
Aleluya, Señor. Corro a la fuente de verdad. Fuente de paz, fuente de luz, fuente de espíritu. Hoy corro a ti, alzo los brazos de la fe, a ti Jesús yo miraré. Eres mi fuerza, mi luz, en la tormenta creeré, en el desierto gritaré. Fuente de vida, Gloria a Dios. yo corro a ti, alzo los brazos de la fe, a ti Jesús yo miraré. Eres mi fuerza, mi luz, en la tormenta creeré, en el desierto gritaré. Fuente de vida, Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén, que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos da. Amén, de poder estar ante su presencia, de poder dedicar este tiempo, amén, para el Señor, en gratitud por lo que Él nos da, por lo que Él hace por nosotros. Amén. Quisiera compartir con ustedes el Salmo 127, un salmo muy conocido que en estos días compartíamos con una familia, amén. Y quisiera compartirlo en esta noche. Salmo 127. Y dice la palabra del Señor: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ello, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra, amén, que realmente habla, ¿no?, de la familia, habla de que realmente nosotros todo lo que hacemos, amén, tenemos que ponerlo en las manos del Señor, amén. Sabemos que Salomón escribió este salmo, ¿no? Y también podemos ver el libro de Eclesiastés, amén, el libro de Proverbios, donde realmente él habla sobre la familia, sobre la obediencia, amén, sobre que realmente uno es sabio cuando uno obedece, es sabio cuando uno oye el consejo, amén. Gloria a Dios. Dice que el hombre se hace sabio cuando oye el consejo, cuando lo obedece. Si leemos el libro de los Proverbios que estamos leyendo en este mes, amén, junto con mi esposo, realmente podemos ver, amén, que en todos los proverbios hay algo. Sé sabio haciendo esto, sé sabio haciendo lo otro, amén. Y que realmente el Señor nos ayude, amén, que podamos oír la palabra del Señor y que podamos poner por obra, ¿no? Acá dice, si Jehová no edificare la casa, en vanos trabajan los que la edifican. Amén. Amén. Y que dirán, ¿verdad? Si el Señor realmente no es el centro de nuestro hogar, en vano sería todo lo que podemos hacer. Amén. Aún traía a mi memoria esta tarde, mientras en esta palabra, ¿no?, el libro de Proverbios 31, ¿no?, donde realmente habla de la mujer virtuosa, amén, de que dice, ¿no?, de que realmente ella, aún en las noches, dice, se levanta, amén, Amén. y da al que necesita. Amén, y de esa misma forma tenemos que hacer nosotros. El Salmo 112 también nos habla de eso, amén, que realmente el que se levanta de madrugada y da al necesitado, amén, que así tiene que hacer nuestros pies correr a eso, realmente hacer el bien, no nuestros pies presurosos hacer el mal, amén. El Salmo que leíamos al comienzo, ¿no?, el proverbio, decía, ¿no?, que realmente el Señor pueda guiar nuestros pasos, dice, endereza nuestros pasos. Amén. Y esas son frases que realmente Salomón conocía muy bien acerca de eso. Amén.
ya que él se había desviado, amén. Pero podemos ver que en sus tiempos de adultez, amén, y de vejez, él ha escrito, amén, los proverbios, Eclesiastés, amén. Podemos ver cómo él habla y aconseja, amén, a la juventud, cómo él aconseja realmente a toda la familia. Amén, y que realmente nosotros en este tiempo podamos tomar esos consejos. Gloria a Dios. Y podamos ponerlos por obra. Amén, que no sea algo pasajero nada más, alguna lectura más que podamos hacer. No, realmente este libro, amén, esta biblioteca que tenemos en nuestras manos, realmente es el manual de instrucción de cómo debemos andar. Hoy compartía Luz y Débora, amén, de preguntarle al Señor, amén, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? Amén. Y esas son las preguntas a diario que tenemos que hacer, amén. Y pedirle que realmente el Señor abra las puertas de bendiciones, ¿no? Para nuestra familia, para nuestra casa. Y las que no son, que Él se encargue de cerrarlas. Amén. Porque aunque nuestro corazón esté detrás de eso y no es la voluntad de Dios, aunque nos duela, es mejor obedecer a Dios. Gloria a Dios. Es mejor. Si Jehová no edificare la casa, dice el salmista, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Si Jehová no velare la guardia, no pone la guardia, dice, ¿no? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así es, amén. Amén. Si realmente el Señor es el que lo hace todo, Él fue el creador de nosotros, amén. Y dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos. Así que no sé por qué situación atraviese, pero piense que es el propósito de Dios en su vida. Y si tal vez usted sabe que no lo es, amén, pídale que Él enderece sus pasos en esta noche. Que Dios le bendiga. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor. Señor, aleluya, gracias, Padre. para recibir de Aleluya. ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Ante cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos Aleluya. Gloria a Dios. hacia el cielo, Sí, Señor, aleluya. me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir
necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta noche. Damos gracias al Señor por este tiempo, por este día que Él nos ha permitido que podamos compartir junto a todos ustedes. Damos la bienvenida a todos los hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Para ello lo vamos a invitar a que usted abra su Biblia allí en el libro de los Hechos. Estamos en la serie La Historia de la Iglesia, y estamos en el libro de los Hechos capítulo 24 en esta noche para compartir junto a todos ustedes. Así que lo invitamos como siempre a que usted pueda tomar su anotador allí y tomar apunte de cada versículo, palabra que usted está escuchando en esta noche, y luego profundizar más en las Sagradas Escrituras. Aconsejamos siempre leer la palabra de Dios, la Biblia, y también, hermano, que usted pueda explayarse más y escudriñando la Escritura y estudiándola para su crecimiento. Vamos a ver esta noche el tema que tenemos para compartir con ustedes, y esto tiene que ver, hermano, con el capítulo 24, y que vamos a ver al apóstol Pablo compareciendo ante un gobernador romano, en este caso llamado Félix. Pero vamos a dar lectura desde el versículo 1, vamos a leer en esta noche, vamos a ir hasta el versículo 8, vamos a leer del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que comenzamos. Dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Aquí tenemos una de las partes de la trayectoria del apóstol Pablo continuando en su viaje rumbo a Roma, donde él tenía un anhelo y un deseo tan profundo de poder llegar a la capital del Imperio Romano. ¿Quién es este personaje? Aquí mencionamos brevemente a Ananías, el sumo sacerdote, uno de los sumos sacerdotes más corruptos que había en la época. Mencionamos a un tal Tertulo, que era un cierto orador. Se cree que era un abogado, un conocedor de leyes, era un corrupto más entre ellos. Y mencionamos a los ancianos que se confabulaban, que se ponían de acuerdo en este juicio falso contra el apóstol Pablo. Todo era una mezcla, hermano, de condiciones que se ponían entre ellos por conveniencia para poder llevar adelante un juicio injusto, como es el caso que estamos tratando esta noche y viendo por las Sagradas Escrituras. Pero además encontramos aquí un gobernador, y este gobernador se llamó Félix. Si vemos, hermano, la historia dice que Félix fue un esclavo. Félix fue un esclavo y fue el primer gobernador salido de la esclavitud. Vamos a leerle algunos reportes históricos para que usted pueda entrar un poco más en conocimiento en este caso.
Antonio Félix, como se llamaba, comenzó su vida como esclavo. Su hermano Palas era amigo del emperador Claudio. Ahora vamos a comentar un poco esto. A través de dicha influencia, su estatus aumentó, primero como niño obteniendo la libertad, y después a través de la intriga él fue el primer ex esclavo que se convirtió en gobernador de una provincia romana. Pero su mentalidad de esclavo se quedó con él. Tácito, el historiador romano, describe a Félix como un maestro de la crueldad y la lujuria que ejerció los poderes de un rey con el espíritu de un esclavo. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo, según la historia, estos escritores, acerca de este personaje llamado Félix. La ilustración dada por Tácito acerca de la vida pública y privada de Félix no es muy bonita, operando dentro de las influencias de su infame hermano Palas, favorito del emperador Claudio. Él se entregó al libertinaje y a los excesos, pensando que él podría hacer cualquier acto de maldad y quedar impune. Este es el caso, o por lo menos una breve descripción de quiénes eran estos personajes. Y usted sabe que no es viendo, amados hermanos, cómo son los gobernantes hoy en día, en esta actualidad, no solo en Argentina, sino en muchas partes del mundo. No creo que haya nación que sea tan justa, puede llegar a haber alguna, no lo sé, pero la corrupción es algo generalizado, que no está escondida en ninguna parte, sino que está a la luz del día constantemente. Y quienes ejercen este tipo de corrupción son los más poderosos, los que están más arriba, y evidentemente este caso no es un caso aislado. O sea, mire de dónde viene este espíritu de corrupción, como el caso de Félix. Y no estamos menospreciando a un ser humano que haya sido esclavo, que haya venido de la indigencia o de la pobreza y que pueda ejercer un cargo público. Lo que estamos diciendo es que muchas veces las personas ejercen un cargo público, están en un lugar de prominencia, como es en este caso, pero no han dejado atrás y no han podido romper con esa relación de inferioridad, de esclavitud. En tal caso, cuando llegan al poder, tienen el poder de hacer lo que ellos quieren con impunidad, como se dice en estos tiempos, que es una palabra, un término que se utiliza mucho en la Argentina, donde prácticamente la justicia es nula, y esto es de público conocimiento, así que se enoja, que se enoje, pero esta es la realidad. Entonces aquí tenemos un Félix corrupto, un personaje cruel, como él llevó adelante distintos actos de crueldad contra mucha gente, contra los judíos principalmente. Y aquí tenemos a su hermano, este varón llamado Palas, favorito del emperador Claudio. O sea, había una amistad, había un parentesco, no es distinto a lo que sucede hoy en día. Bien, frente a estos personajes, Pablo conocía de primera mano quiénes eran. Y después, el otro punto es que hoy en día escuchamos personas que defienden cierto tipo de doctrinas o cierto tipo de personas, hermano, a las cuales son indefendibles en todo sentido. Aquí a mí me tiene sin cuidado la justicia en la Argentina, en el sentido de que si hay o no justicia, no todos los días escuchamos lo mismo, ¿no? Gente absuelta, el que robó una gallina va preso, pero el que se robó medio país queda libre, una cosa así, ¿no? Un ejemplo. Pero en el caso es que con la justicia divina no va a pasar por alto. Y de hecho, la conciencia de todo queda expuesta a la luz del día delante de Dios. Entonces podemos esconder aquí, podemos comprar jueces, podemos cuidar, podemos hacer un montón de cosas y contratar los mejores abogados y salir en libertad física, pero no en libertad espiritual. Y allí es donde este hombre siguió siendo un esclavo. La misma esclavitud que tenía antes de llegar a ser gobernador era la misma esclavitud que tenía teniendo todo en el poder, pero la mugre, la basura que tenía este hombre dentro de su corazón continuó allí. Y allí tenemos a un personaje como Tertulo. Mire, el abogado prominente que los
judíos contrataron era el abogado que ellos tenían en la misión, en el ministerio, para decir así un ejemplo. Y lo llevaron allí y comenzó la adulación, como se escucha hoy en día. Muchos se dicen, oh, excelentísimo, y en realidad, ¿sabe a quiénes se les puede decir excelentísimo? No a cualquier persona. Se tiene que decir a quienes se merecen. Estos personajes que no se merecían. Simplemente era un protocolo, que todavía es una palabra, la palabra para protocolo se utiliza mucho. No se entiende mucho, pero se lo utiliza, ¿no? En la práctica hay una gran diferencia en lo que esto significa. Protocolarmente se dirigían así a los gobernantes y a los funcionarios en turno en aquellos días. Bien, vamos a ver un poco adelante, vamos a llevar adelante un poco algunos ingredientes con respecto a este punto. Este delito que se probaba, si se probaba, debía morir el acusador. Sedición significa levantar. Era una de las acusaciones que estos falsamente omitían contra el apóstol Pablo. Quiero mencionarle un poquito, hermano, cuando uno está en la verdad, en defensa por la verdad, dijo Juan Calvino, dijo, si yo no defiendo la verdad, bueno, traiciono la verdad. Esa es la realidad, ¿no? Y él dijo también que una de las cosas que tenemos que entender, hermano, que nosotros debemos defender la verdad, porque la verdad fue lo que nos hizo libres. La verdad, no la mentira, ¿me entiendes? La mentira es moneda corriente a diario, lo dibujan de verdad. Ahora, sedición, esa fue una de las acusaciones. Fíjese que un paquete de acusaciones que tenían contra él, pero no tenían prueba, y ejercían contra él, incluso con un montón de engaño, ¿no? Y aquí sigue diciendo, sigo mencionando, y después ya damos lugar también que nos puedan comentar. Cuando el corazón del hombre se endurece, suceden estas cosas. Estos hombres siguiendo a Pablo para destruirlo, usando mentiras, muerte. Ellos tenían un orador llamado Tertulo. Este era como un vocero de ellos, quien llamó plaga a Pablo. Eso dice el versículo 5, lo que hemos leído. O sea, esto ya tenía que ver con un odio profundo dentro de sus corazones. Cuando ellos llamaron, este es el líder de la secta de los nazarenos, Pablo estaba, hermano, entregado por completo a la predicación del Evangelio. Quiero aclararle que esto no le sucede, las persecuciones no le sucede a la gente que está cómoda, hermano. Esto le sucede a gente que confronta con la verdad. Yo mismo puedo ser perseguido de toda forma, hermano, si confronto con la verdad de Cristo. Ahora, fíjese, hermano, dice, este es el cabecilla de la secta llamado los nazarenos. Así lo mencionaban, ¿no? Y aquí tenemos una explicación breve. En otras ocasiones, como el caso de Pedro y Juan, intervino un fariseo doctor de la ley llamado Gamaliel, el cual aconsejó a que no toquen a estos hombres porque pueden que estén peleando contra Dios mismo. Vamos a ver lo que dice allí Hechos capítulo 5, 33 al 39. Vamos a leer para corroborar esta escritura. Estamos viendo el capítulo 24 de la historia de la iglesia, a ver qué nos dice allí. 33 al 39. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
Es curioso, hermano, que siempre dentro de una estructura o dentro de un conjunto de personas que tiene que ver con la religión, la política, la vida social, siempre hay personas que tienen una breve visión y justa visión, equitativo, con equilibrio, como el caso de Gamaliel. Dentro del mismo contexto de la religión judía estaba este hombre que medianamente sabía y seguía de cerca los acontecimientos. En este caso eran todos corruptos, así, sencillamente. Y lo que ellos perseguían era la muerte de Pablo. ¿Qué podemos comentar algo? Sí, si no avanzamos un poquito más. Avanzamos. Dice, tenemos otro caso. En el caso de Esteban, el discurso que dio frente a los judíos lo llevó a ser el primer mártir de la fe. Allí tenemos desde el capítulo 7, versos 54 al 60, nos habla acerca de este acontecimiento. Estamos viendo de persecuciones feroces que se llevaron contra la iglesia. Y vamos a leer el capítulo 7 de Hechos, versos 54 al 60. Oyéndose estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Allí tenemos el caso de Esteban, otra persecución feroz que terminó con su vida terrenal o física, para entender. Hermanos, evidentemente una de las cosas que fortaleció a la iglesia y que podemos descubrir acá cuidadosamente, hermanos, fue realmente las persecuciones. Qué curioso que hoy el mundo denominacional, hermano, en cierto modo tiene ciertos beneficios que son temporales, como administración y todo ese tipo de cosas. Pero en cierto modo, en otras cosas, hermano, es muy perjudicial. O sea, en muchos casos muy perjudiciales. Aquí tenemos un apóstol Pablo, del cual automáticamente solo, hermano, comenzó a comparecer sin que hubieran personas que salieran en su defensa, sino que él prefirió salir y dejar la iglesia al resguardo, como podríamos decir, y solamente él salir, hermano, y defender la causa de Cristo. Cuando Pablo oficiaba defensa, hermano, una de las cosas que quiero que sellemos en nuestros corazones. Pablo nunca ofició una defensa propia en favor suyo por mérito propio o por defender su propio pellejo, sino que la defensa que él hacía, hermano, tenía que ver, hermano, cuidadosamente, hermano, con detalle, con firmeza, hermano, de presentar el mensaje de Cristo en todos los ámbitos. Aquí tenemos este caso de cómo el apóstol Pablo fue llevado, hermano, y sus acusadores, leímos estos 9 versículos, presentaron el caso delante de Félix, hermano amado, el gobernador en aquel entonces. Avanzamos un poquito más y vamos a ver otro caso también que ya vimos en capítulos anteriores, pero vale la pena poder recordar. En el caso de Pedro y Jacobo, la persecución llevó a la muerte a Jacobo y Pedro terminó en el ambiente. Fíjense cómo gradualmente fueron cambiando los ámbitos de persecución. Aquí tenemos ya una persecución intelectual. Lo que quiero que entiendan es esto, hermano, es como que no le funcionaba matar a alguien o encarcelar a alguien y poder detener así la obra del Señor. Es como que comenzaron a ver, hermano, en quién fijar sus ojos y quién era el cabecilla o quién era el referente principal
Esto usted tiene que entender, hermano, cómo Satanás actúa con una sutileza. Satanás puede tirar abajo un discípulo, un maestro de escuela dominical, algún colaborador, algún diácono, algún anciano, pero si tira abajo, hermano, la cabeza de una congregación, está tirando abajo toda la congregación. Y si puede llegar a mancharle, hermano, la imagen al referente que está al frente de la congregación, hermano, no lo va a tirar abajo, pero sí va a manchar, hermano, su reputación. Y cuando lo mancha, estamos hablando muy firmemente en nuestros últimos tiempos, hermano, que la gente se ocupa de cuidarse en cuestiones temporales, que está bien socialmente hablando. Es respetuoso en el barrio, saluda a todo el mundo, es una persona servicial, es una persona, hermano, que paga sus deudas, es una persona que es bien reconocida, pero está bien eso, hermano, como una vista social está perfecto, es así, es correcto. Pero hay cuestiones que tienen que ver con la moral y la ética, hermano, que es donde Satanás realmente está ahí. Satanás puede dejar de que la persona lo reconozca a todo el barrio, hermano, pero una vez que logra manchar la vestidura del ministro, logra manchar la vestidura del creyente a través de algo en el plano moral, en el plano ético, hermano, entonces lo va a tener agarrado por siempre, porque lo va a tener cautivo. Es como que logra meter algo de su veneno en la persona, hermano, y lo tiene agarrado, y eso es esclavitud. Y muchas personas viven con esa impresión de que todos les saludan, que todos los reconocen, que todo el mundo habla bien de ellos. Y en realidad perdieron de vista, hermano, lo que tiene que ver con una vida como a Dios le agrade. Y aquí Pablo, hermano, la gran persecución se lanzó ya. No decimos que no hubo violencia hermano, pero más fue intelectual, usando los gobiernos, usando los poderes de turno, hermano, y usando la falsa acusación. ¿Qué dice Hechos 12, 1 al 4? A ver si leemos. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Allí tenemos otro tipo de persecución, otra persecución contra Jacobo y el apóstol Pedro. En todos estos casos la iglesia se fortaleció y el evangelio llegó a muchos lugares. Como dijimos otras veces, para estos hermanos la persecución se llamaba leve tribulación momentánea. Eso dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. ¿Sí? Lo leemos. Dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Amén. Esa era la mención que hacía el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, hermano, acerca de la tribulación. Incluso Pablo muchas veces, hermano, alentó la fe de los discípulos, los estimuló, les fortaleció con palabra, hermano, y los exhortó a seguir. Entonces los discípulos perseguían, hermano, algo que era un ideal en Cristo, porque tenían un ejemplo más que suficiente. ¿Sabe? Yo me pregunto, hermano, si Pablo tuviera que defender solamente su vida social, qué pobre sería el evangelio, hermano. Qué evangelio pobre y raquítico es ver gente defendiendo su vida social, su vida económica, su bienestar. Eso es ser pobre, hermano. Eso realmente es pobreza espiritual. Acá el apóstol Pablo no está defendiendo sino la causa de Cristo. Es a lo que fuimos llamados cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Así que vamos a ver un poco, hermano, uno de los, amados hermanos, escribimos aquí una frase para ustedes. Hoy solo recibimos noticia de los
sucesos a misioneros en otras partes del mundo. Si usted entra en página como noticiascristiana.net en el internet, se va a encontrar con el mundo misionero, o puede encontrarse con páginas de misiones en el mundo, donde tiene que ver con las persecuciones y todo tipo de cosas que se dan en estos tiempos que estamos viviendo. Vamos a ir a nuestra lectura de hoy. Vamos a ver lo que nos dice el verso 10 al verso 21 y vamos a ver, el gobernador escucha la defensa de Pablo. Y quiero que usted centre toda su atención, en lo que fue la acusación, y ahora centremos nuestra atención en lo que tiene que ver con una persona llena de visión clara de Dios y con un espíritu en paz y seguro de lo que está diciendo. Vamos a ver el verso 10 en adelante. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subía a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Aquí tenemos una descripción, hermano, de una defensa hecha por el apóstol Pablo. Con qué naturalidad en el espíritu pudo hablar este hombre y con qué sinceridad, sin atacar a nadie, sino simplemente exponiendo su conducta. Llevando adelante esto, hermano, comenzó a hablar algunas cosas que son interesantísimas aquí. Por ejemplo, cambió la palabra herejía por la palabra camino. Y si había cosas que no querían escuchar los judíos, era sobre el camino. Porque hablando del camino se estaba hablando de Jesús. Otra de las cosas que Pablo, hermano, hace una mención, nada más y nada menos, y habla sobre la resurrección de los muertos, así de justo como injusto. Estaban allí los saduceos que no creían a esta doctrina. Otra cosa que vemos aquí, hermano, que era sobre la conciencia limpia delante de Dios. Evidentemente, cuando todo esto estaba siendo mencionado por el apóstol Pablo, era más una acusación directa a la conciencia de esta gente manchada, llena de pecado, que una defensa. O sea, la defensa que Pablo estaba haciendo fue una oportunidad que él aprovechó para atacar la conciencia de ellos, hermano, en las condiciones que estaban. Por ejemplo, un gobernador, hermano, con un espíritu de violencia, sino que él mandaba asesinar personas, hermano. Por ejemplo, dice, Félix había aplacado muchas rebeliones con una brutalidad tan bárbara que se ganó el horror y no el agradecimiento de la población judía. Y estos casos, hermano, aquí lo están adulando, como hizo Tertulo. En particular, él ordenó una masacre de miles de judíos en Cesarea, además de muchas casas judías saqueadas por los soldados romanos. Este era el gobernador que tenía. Esta era la realidad. Fíjese que hoy, hermano amado, no se da quizás este tipo de violencia en casos particulares en las naciones de la tierra y particularmente nosotros en la Argentina, hermano. Pero ¿sabe qué se saquea de las casas? ¿Sabe cómo se saquea en las casas? Aleluya.
los valores cristianos, los valores eternos, los valores morales sanos. Se está saqueando en las familias, se están saqueando en las casas. Eso es una realidad que nadie lo puede negar. Evidentemente hoy la droga, el alcohol, la delincuencia, hermano, la doble vida y todo lo que vivimos y todo lo que vemos, hermano, a diario, hermano, es moneda corriente. Es porque dejó de haber, hermano, los que son principios sanos para venir los principios corruptos. No es violencia, pero en cierto modo, hermano, esto tiene que ver con violencia, porque es asaltar y golpear, hermanos, para quitar aquellos valores eternos. Si nosotros comparamos esta generación en Argentina con tan solamente unos 30 años atrás, nada más, mire lo que le digo, 30 años atrás, ni hablar 40 años atrás, quedamos en vergüenza por cómo eran los principios en aquellos tiempos y cómo no son hoy en día. Así que, viendo esto, hermano, aquí el apóstol Pablo está haciendo una descripción de lo que él es en Cristo y hablando del camino y hablando de una buena conciencia. Y también Pablo, hermano, tenía un conocimiento claro de quiénes eran los judíos y quiénes eran los que gobernaban. ¿Entiendes? Por eso una de las cosas, hermano, de que la única forma que nos calle en la boca es nos meten preso. Creo que en la Argentina no existe pena de muerte, porque hablamos la verdad, nos van a matar también. Pero esa es la realidad, hermano. ¿Entiende? Pero Pablo conocía los antecedentes. Usted sabe, hermano, hay un dicho popular en la Argentina, dice que cuando el río suena es porque algo trae. Así dice un dicho popular. Eso dice el dicho popular. Y los dichos populares son sacados de la realidad. Culturalmente, la realidad nos dice que cuando algo está sonando constantemente es porque algo sucede. Cuando alguien no puede oficiar su defensa, hermano, o no puede defenderse, hermano, automáticamente ejerce autoritarismo y atropello en palabra. En palabra, atropello. Esa es la realidad. Y el atropello tiene que ver con el poder. El poder, ¿sabe qué hace, hermano? Maneja las situaciones. En otras palabras, hermano, las leyes, si se tuvieran que aplicar como se tienen que aplicar, hermano, no necesitamos nuevas leyes. Necesitamos que se apliquen o se respeten las que están existentes, las que son existentes. Entonces, ¿qué pasaba con Pablo, hermano? Pablo conocía los antecedentes, que conocía de primer plano. De hecho, Pablo era un lector, hermano, que leía, no como nuestros pastores y nuestros ministros y nuestros siervos hoy en día, que están ocupados en otra cosa, que muchas veces estamos ocupados en otras cosas que no tienen que ver con nuestro llamado en el ministerio, en la obra del Señor. Pablo conocía de primera mano, hermano, frente a quién estaba y sabía bien, hermano, qué era lo que ellos hacían. Es como hoy en día, hermano, nosotros sabemos, o sea, evidentemente las cosas que suceden hoy, los que se hacen secretos, tarde o temprano sale a luz. Tarde o temprano sale a luz. Esto es así de claro. ¿Tenemos algo? Continuamos. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, como decía, no conocía bien no solamente a los que estaban gobernando, sino que las leyes que a él le podían amparar, ¿no? Porque realmente sabemos que él era realmente un hombre bien preparado, ¿no? Desde chico fue preparado, instruido en lo que son las leyes judías, ¿no? Y él se hacía valer y sabía que ellos conocían esas leyes, ¿no? Entonces les decía a ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando él acá se hace la defensa y dice, yo estaba en el rito de la purificación, sabía que cuando estaban ahí en ese rito ellos no podían estar haciendo otras cosas, ¿no? Sino que solamente dedicarse a eso. Entonces, como diciéndole, yo no podía estar levantando una revuelta si yo estaba acá, vos sabés que yo estuve haciendo esto, ¿no? Porque ellos cuando salían, dice que cuando volvían después de mucho tiempo, más Pablo al estar con los gentiles era necesario para demostrar que él seguía siendo judío, ¿no? Ese ritual que ellos hacían de poder raparse la cabeza, ¿no? Eso era lo que él estuvo haciendo, ¿no? Así que lo veía ahí, hacía 12 días que estaba en eso, ¿no? Así que lo había visto que estaba rasurada su cabeza, así que podía ver de que era verdad lo que él estaba haciendo. Así que aquí tenemos un apóstol, hermano, alguien con un conocimiento de lo que significa servir al Señor plenamente en su llamado,
conociendo los detalles tanto de unas leyes como de otras. Yo cuando voy, por ejemplo, no tuve viajes en muchos lugares, pero hay ciertas leyes, hermanos, que son a nivel universal. Entonces, usted va a Estados Unidos y es lo mismo. Por ejemplo, usted no va a ir a pasar en semáforo en rojo en Estados Unidos porque usted dice que en Paraguay pasan el semáforo en rojo. No, es una ley universal. En todo lugar en rojo hay que parar. ¿Entiende? Entonces, hay leyes que son universales. Y el apóstol Pablo conocía las leyes, hermano, plenamente de lo que significaba, hermano, tanto las leyes religiosas como en el caso de él, como judío, pero también las leyes romanas. ¿Por qué? Porque él era ciudadano romano, de origen romano, en el sentido no de origen biológico, de sangre, sino que tenía la ciudadanía romana porque había nacido en Roma, pero era judío por naturaleza, para que entendamos. Entonces, alguien que realmente conocía. Es como que alguien entre, irrumpa y me detenga y me diga, usted está acusado de los cargos. Un momento, vamos a ver los cargos y vamos a ver las leyes y vamos a ver las pruebas. Yo no soy abogado. Alguno me dice, ¿usted es un abogado? No, no soy abogado. Leo las leyes. Y por más que sí, pero a mí me dijo el presidente se tiene que sujetar a las leyes, el gobernador se tiene que sujetar a las leyes. Si no, ellos mismos son los que violentan las leyes, ellos son los que causan todo tipo de desorden. No se puede violentar las leyes hay que respetarlas. Y no se puede tampoco torcer las leyes o tener una interpretación de la ley. Una cosa es interpretar como el médico dice, yo interpreto que el dolor de cabeza No, el dolor de cabeza es dolor de cabeza. Y todo lo que tiene que ver, hermano, con una prueba médica va a llegar a saber de qué se trata. No es interpretación. Interpretar la ley es interpreto la ley y listo. No, la ley es como es. No pases semáforo en rojo porque vas a sufrir las consecuencias. Y punto. No, yo interpreto que yo puedo pasar. No. La interpretación no es privada. Entonces, en el conocimiento, hermanos, se encontraron con alguien que no era cualquiera. Era un hombre enteramente preparado. Amén. Como tiene que ser. Yo tampoco puedo vivir de abogado en abogado, hermanos. Yo tengo que tener conocimiento mínimamente sobre mis derechos y mis responsabilidades. Bien, avanzamos un poquito más. Vamos a ver el versículo 22. Ya estamos llegando casi al final de nuestro estudio de este día. Y antes de ir al versículo 22, vamos a ver una lección tan valiosa nos deja el ejemplo de Pablo. En esta ocasión, no desperdició tiempo y predicó, sea cual fuere la situación. Hay un testimonio de un hombre llamado Onésimo, un esclavo fugitivo a quien Pablo, encarcelado, lo llevó a los pies de Cristo. Filemón 1:15 y 16. ¿Con qué amor escribió esta carta? Algunas veces he escuchado a cristianos que por solo perder su empleo se deprimen. Deberíamos tomar ejemplo de este verdadero siervo de Dios. A ver qué nos dice. Fíjese lo que es, hermano, una de las características que nos dice la carta de Filemón. A ver qué dice. Leo todo estos versículos porque recién lo sale. Adelante. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quisiese hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que un esclavo,
como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero a mí, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Amén. Toda la carta de Filemón. ¿Cuántos versículos tiene? Tiene 25. 25 versículos de la carta a Filemón. Una carta cortísima, pero con un contenido de una lección muy valiosa, El 8 al hermano. 22 leyó ahora igual. Ajá. Del 8 De lo que tiene que ver con un hombre de Dios y una característica, hermano, de lo que significó sembrar la Escritura con firmeza. No sirve, hermano, ir a un culto y tirar algunos versículos en el aire y listo y decir que ya está. En realidad, hermano, esto nos enseña que la ocupación, o nos ocupamos en nuestro ministerio y nos ocupamos en el ministerio de la palabra, hermano, o dediquémonos a otra cosa. Porque en realidad, hermano, si vamos a ser ministros, desde el colaborador en adelante, hermano, en realidad todos tenemos que conocer la Escritura. Pero mucho más, hermano, exigente es para nosotros que estamos en un área ministerial. Tenemos que conocer y profundizar la Escritura. ¿Sabe? A veces yo escucho personas, hace unos días escuchaba a alguien, hermano, decir lo siguiente, dice, escucho un audio de alguien, y era su pastor, no decía, escucho el audio, pero no me atrae. Entonces no lo escucho. ¿Cuál es la versión o cuál es el significado, hermano? Que simplemente es un texto tras otro texto, tras otro texto y otro texto. Y está bien, muchas veces, hermano, publicar un texto y nada más. Pero en realidad necesitamos, para que usted entienda con más claridad, hermano, necesitamos profundizar la Escritura porque hay mucho contenido que tiene que ver con esto. Aquí tenemos una carta que si usted la lee, hermano, tiene mucho costado pastoral. Sé que voy a discutir con algún teólogo por allí, de seguro eso, porque algún teólogo me va a salir al encuentro. Ejemplo tenemos en la Biblia, ¿no? En el libro de Hechos, justamente capítulo 6, donde los discípulos, ¿no? Cuando las viudas eran desatendidas, dicen la distribución diaria, ellos realmente convocaron, ¿no? A los hombres para levantar los diáconos, ¿no? Porque ellos mismos le decían, ¿no? En el versículo 12 hay una parte donde dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén. No es justo que nosotros dejemos lo que es nuestra labor, enseñar la palabra, le decía, ¿no? Por eso necesitaban a otros para que se encargaran de eso. Pero ejemplo tenemos en ellos de la dedicación. Dedicación. Usted sabe, hermano, que se ha utilizado y mal utilizado y torcido esta palabra que el apóstol Pablo trabajaba con su mano. Perfecto, sí trabajaba, era fabricante de tienda. Pero hasta ahí para justificar el que todo el día está trabajando. Cuidado, porque una cosa es trabajar por cuenta y otra cosa es trabajar en tiempo completo, donde hay que cumplir un horario. Sé que se justifica en todos lados, pero no solamente trabajaba con sus manos, sino que mientras trabajaba junto a Aquila y a Priscila, los estaba preparando a venir, porque no era que hablaban del clima ni de nada, sino que Aquila y Priscila fueron instruidos por él de tal forma que Aquila y Priscila después cuando vieron al otro discípulo, Apolo, ¿no? Pudieron ellos encaminarlo, pero si alguien no los preparaba a ellos para ese trabajo, ¿cómo podría hacer eso ellos, ¿no? Así que mientras él estaba trabajando con ellos, porque dice que con ellos trabajaba haciendo las carpas, ¿no? Dice que él los instruía, así que no estaba ahí perdiendo el tiempo o dejó la palabra para poder hacer eso, no, sino que mientras trabajaba con sus manos, también hablaba e instruía a Aquila y a Priscila. Es muy difícil, hermanos amados, que nos están acompañando en estos tiempos, en estos temas que son de profundo en la Escritura. Es muy difícil hoy
congeniar con personas que se han habituado a un ritmo de vida y son pastores, son evangelistas o tienen un cargo ministerial. Es muy difícil. Muy difícil por el hecho de que comparten y en ese compartir, hermano, tienen un abandono de un lado y tienen mucho más aplicación en otras cosas. Justifican, de hecho, me escuchan a mí, van a decir, usted está errado, esto no es así. Pablo tenía, hermano, si usted ve la historia y usted se pone a escudriñar realmente, Pablo tenía una mayor dedicación al ministerio de la oración y la palabra que al trabajo secular. Así de claro. Y le digo más, usted viva como quiere, diga lo que quiera, pero el hombre de Dios reconocido que vive por fe no necesita andar pidiendo un sueldo, hermano. Dios mismo se encarga de usar aún a los inconversos. Si quiere usarlo, lo usa el Señor. Amén. Para proveer lo necesario. Amén. Esto es así. Eso es vivir por fe. Si usted vive por trabajo y su trabajo es el que le da todo, bueno, eso no sé hasta dónde es fe. Es simplemente que usted va a trabajar y venir. ¿Está mal? No está mal. Lo que estoy diciendo es que si usted tomó un compromiso en la obra del Señor, tomamos un compromiso, tenemos que tomar una decisión firme. Porque hoy en día los pastores a los 60, 65 años se están jubilando. Los jubilan y los sacan del pastorado. Esa es la realidad. Decía el hermano Gille Ávila, en el Señor no existe jubilación. Pero tampoco estoy de acuerdo, hermano, en gente que se lleva los diezmos de la iglesia, hermano, y le dan todo a ellos y todo va para su bolsillo, hermano, para que después hagan muy poco y nada en su labor a tiempo completo. Entonces hay que prestar mucha atención, hermano, el por qué Pablo pudo defenderse, pudo oficiar su defensa en esta magnitud, hermano, porque en realidad tenía tiempo de preparación para hablar esta palabra. Raquítico, hermano, que todos los días están respondiendo lo mismo. No saben qué responder. No tienen una palabra, hermano. Cuando alguien necesita algo, necesita hablar, no tienen palabra, no tienen respuesta. Todos los días lo mismo. ¿Por qué? Porque viven en un ambiente, hermano, superficial. Y el hombre de Dios, hermano, el hombre de Dios debe profundizar en las Escrituras. Tiene que tener tiempo sosegado, cuidadoso para escudriñar las Escrituras. Hacer investigaciones, hermano, y estar constantemente, hermano, llenándose de la palabra de Dios. De otro modo no podemos alimentar a la iglesia del Señor. Vamos a ver ahora desde el verso 22, les voy a pedir que nos lean hasta el verso 27 y vamos a ver cómo la corrupción se manifestó aquí en este caso. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahí tenemos al famoso Félix. ¿Con quién estaba casado? Con una mujer judía. La pregunta es, ¿qué hacía esta mujer judía cuando la ley indicaba que no podían casarse con personas que fueran de otra nación? Bueno, ahí tenemos una clara explicación, hermano, de a qué punto llega la corrupción y la desviación cuando la persona se descuida del Señor. Que Dios nos guarde a todos, ¿no? Aquí tenemos un Félix, hermano, que no manifestó otra cosa. El esclavo, preste mucha atención, el esclavo es capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener momentos de libertad, con tal de obtener un momento donde pueda deleitarse en algo que nunca tuvo. En este caso, vio una gran oportunidad, nada más y nada menos, hermano, de sobornar a Pablo para que éste, dándole dinero, pueda soltarlo, dejarlo libre.
Aquí encontramos, hermanos, que a Pablo le daba lo mismo estar 2 años preso, estar 1 año, 3, 4 años, no importa. La oportunidad no era, la preocupación de Pablo no era ser libre de los tiempos de cárcel. La preocupación de Pablo era predicar el Evangelio. Esa era la realidad. Ahora, aquí tenemos, hermano, una descripción. Y quiero leerle un comentario que escribimos aquí para compartirlo con ustedes, hermano. En cuanto a esto, todo lo que este funcionario hacía nos da a conocer que era un corrupto, quien quería sobornar a Pablo para darle la libertad. Por 2 años lo tuvo preso. Los testimonios que vemos en el libro de los Hechos nos enseñan que si queremos agradar a los hombres, no habrá persecución, pero si en verdad somos cristianos, podemos sufrir la causa de él. San Juan 7:7 vamos a leer. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Imagine usted el discurso de Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero que nos dice el versículo 25. Imagínese usted, hermano, el dominio propio. No tengo aquí la descripción ahora de este punto, hermano, pero Pablo está haciendo nada más y nada menos, hermano. Pablo está haciendo una descripción frente a Félix y le habla de la justicia. Evidentemente, hablar de la justicia en un ámbito así, hermano, era un cachetazo en la cara a todos los que estaban allí, porque lo que menos existía era justicia. Hablar del dominio propio, hermano, evidentemente llevó a estos personajes a acorralarlo. Ellos estaban acorralados, hermano. Y hablar del juicio venidero, evidentemente los condenaba a todos. Esa era la realidad. Félix, hermano, la Biblia dice que se espantó. Imagínense, su mujer judía conocía de primer plano la ley. Conocía la ley y los profetas. Entonces Félix, por ende, hermano, conocía también de qué se trataba, conocía bien de qué se trataba y sabía por qué los judíos le estaban entregando a Pablo. Conocía todo el ambiente, pero su reputación de gobernador, de congraciarse con los judíos, porque corruptos de aquí, corruptos de allá, se tenían que congraciar con ellos. No podía llegar, hermano, a haber una justicia para que pueda liberar a Pablo o que se haga justicia, que se haga un juicio justo, hermano, porque ellos, quienes manejaban la justicia o quienes manejaban este ámbito, hermano, eran corruptos. Entonces iban a hablar de su corrupción y así terminó el señor gobernador Félix tratando de sobornar al apóstol Pablo para que le dé dinero y lo deje libre. Esa era la realidad. Aquí nos encontramos, hermano, con un ambiente un poco sobre acá que dice el comentario sobre el juicio venidero. Ajá. Y el dominio propio, ¿no? Dice, Dios demanda justicia de todos los hombres que puedan conformarse a ese parámetro absoluto. Es necesario el dominio propio y el resultado inevitable de no hacer uso del dominio propio para conformarse al criterio de justicia de Dios, a no ser que la persona se salve, es el juicio venidero. Félix se espantó como vivía con una mujer que le había quitado a otro hombre. Es obvio que Félix carecía de justicia y dominio propio. Al darse cuenta de que tendría que enfrentar el juicio divino, se alarmó y sin pensar 2 veces se desentendió del apóstol. Cuando tenga oportunidad, había acabado de pasar el momento de la convicción y Félix en su necedad la oportunidad de arrepentirse. No, dice que él había quitado a la mujer a otro, que esa mujer no tenía ni 20 años, ¿no? Y le hizo que deje a su esposa y que se venga con él. Ahí tenemos un caso, hermano, por eso le decía, imagínese semejante corrupción. Le mencionaba sobre el yugo desigual que la Biblia habla en Corintio, pero también eso viene del Antiguo Testamento, como Dios le dijo a su pueblo que no se mezcle con los paganos. Aquí tenemos un caso, hermano. Evidentemente la corrupción que había en estos hombres, hermano, lo llevaba a eso, porque ese era el pecado de inmoralidad. Los historiadores dicen, hermano, que estos personajes, por ejemplo,
cometían todo tipo de aberraciones, todo tipo, hermano, de pecados corrompidos como estaban, hermano, y una de las cosas que para ellos era normal era la orgía, el sexo entre un montón de personas de ambos sexos, para que usted entienda, entre hombres y mujeres. Entonces estas personas estaban corrompidas. Imagínense, hermano, que este personaje, cuando escucha el dominio propio y el juicio venidero, creo que se debe estar retorciendo en el infierno si no se arrepintió hasta ese entonces. Hasta ahí, hermano, vemos un hombre de Dios llevando adelante el mensaje del Evangelio y exponiendo la Escritura, exponiendo la salvación, como dice el libro de los Hechos capítulo 9, que iba a llevar su nombre, le dijo el Señor Jesús, ante los gentiles, ante los gobernantes, ante los reyes, iba a llevar la palabra del Señor en todos los ámbitos. Estamos en el capítulo 24 de la historia de la iglesia y es para nosotros una bendición poder compartir estos temas con todos ustedes para que podamos ser edificados en el Señor. Y vamos a hacer una oración en este día agradeciendo a Dios por esta gran oportunidad que Él nos ha dado de estar con ustedes, y vamos a orar junto a ustedes y a los que van a recibir el audio a través de la radio. También queremos enviar un saludo en este audio también a los oyentes de Monte Carmelo, la emisora de la Iglesia Misionera Pentecostal en Moquegua. Lo hacemos también propio este saludo a todos los que están oyendo los audios los días miércoles a las 9 de la noche, 21 horas. Así que vamos a hacer una oración en esta noche para agradecer al Señor. Padre, te damos gracias por este privilegio, por esta gran oportunidad que tú nos has dado de estar aquí, poder compartir este tiempo. Que esta palabra sea, Dios mío, llenando los corazones y las vidas, fortaleciendo, Padre, a cada uno de los hermanos para la honra y para la gloria de tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena este lugar. Aleluya. de tu presencia, Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, Ven y llena este lugar lugar con de tu tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí. Aleluya. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, Aleluya. Amén. Amén. Saludamos a los hermanos, amén, que estuvieron enviando su mensajito hoy, ¿no? Dice la hermana Marta Iris Fornali, dice: hermano,
Los saludo con la paz del Señor, agradeciendo poder compartir y seguir aprendiendo la palabra del Señor. Muchas bendiciones, Marta y Juan. Noemí Palavecino, dice el Señor, los continúe bendiciendo y usando para su gloria. Saludos de Rubén y Lidia de Lomas de Moreno. Marcos Ojeda dice Dios los bendiga. José Acuña, Dios los bendiga. Marcos de Ezequiel Cabrera dice Dios les bendiga, hermanos. Les comparto un versículo en Salmo 37, 23 que dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Amén. Damos gracias a Dios. El hermano Mirko Rivera dice: paz de Dios, apreciado Pastor Carlos, saludos desde Bolivia, bendiciones para su vida y toda la familia. La hermana Honoria Ramírez dice: Dios bendiga a mis amados y amadas hermanos y hermanas, que Dios siga bendiciendo. Amén. Y Carla Fernández dice: paz, hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Así que damos gracias a Dios por todos los hermanos. Amén. Teresa Minetti, Héctor Salinas, Karen Martínez, José Luis Miranda, Dami Jiménez, Gonzalo Duarte, Rosa Mesa, amén, y los hermanos que estuvimos mencionando que estuvieron pasando por amén. Damos gracias al Señor por todos los hermanos que nos han acompañado en esta noche. Como siempre le decimos, nosotros tenemos algo particular. Dios nos ha indicado, hermano, enseñar las Escrituras en este tiempo. No así nos comparamos, o por lo menos no seguimos la línea de otros ministerios que tienen otra función, de otra manera poder llevar la palabra del Señor, otra estructura de reunión para que usted entienda, pero a nosotros nos indicó el Señor en estos últimos tiempos llevar adelante esta serie sobre las Sagradas Escrituras, porque vemos que es una materia pendiente, no hay estudios bíblicos como corresponde en muchos lugares y necesitamos aprender las Escrituras. Lo invitamos para mañana a las 8 de la noche, vamos a estar aquí en el capítulo 25 de la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos, y vamos a invitarlo también para el día domingo, si así el Señor lo permite, a las 20 horas vamos a estar con el gobierno de Dios sobre su iglesia. Ya vamos a estar en el 9º capítulo en esta oportunidad, donde estamos hablando del hogar cristiano, de la familia cristiana en relación con educación cristiana. Así que tenemos un tema para tratar el día domingo y lo invitamos para que usted también pueda ser edificado en el Señor. Vamos a darle gracias al Señor todos juntos en esta noche, antes de cantar una canción con todos ustedes, antes que usted se desconecte allí. Vamos a orar por las peticiones y necesidades que hay también en este tiempo. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús por este gran privilegio que tenemos, Señor, de haber estado aquí compartiendo tu palabra en este día y reconociendo, Señor, tu grandeza, tu poder y tu gloria, orando por las peticiones y necesidades de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, el remanente fiel que tienes sobre la faz de la tierra, Padre bueno. Que la bendición y la gracia de lo alto repose sobre cada corazón, sobre cada vida, Dios mío, y la gloria tuya llene tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gloria, honor y honra para siempre, Padre bueno. Gracias te damos, Dios mío. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias, Señor, gracias te damos por tu poder. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
gracias Señor. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias, gracias, gracias Señor.